El ayer y hoy se funden en un solo espacio. Ya empieza la hora del museo. Identidad, cultura y el diario acontecer se mezclan para dar forma a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos, les estamos acompañando en este cierre de semana ya aquí en la 94.5 FM, nos puede oír también en radiosach.cl. Yo los quiero invitar para que este fin de semana aprovechen de ir al centro de Santiago, visitar el Museo Histórico Nacional y tomar la máquina del tiempo, ¿no? Esta atracción del Museo Histórico que por estos días está exhibiendo ciertos acontecimientos históricos, los pueden ver ahí en realidad virtual de nuestro país, conocer también cómo era esa zona de Santiago hace cientos de años. Es una actividad muy entretenida para toda la familia y consiste ahí en ponerse estos lentes de realidad virtual y viajar al pasado. Pueden revisar más detalles de la máquina del tiempo que está operando ahí en el Museo Histórico Nacional en su página web, que es museohistoriconacional.cl. Hoy día vamos a hablar de astronomía, de la historia de la astronomía en Chile, de sus vinculaciones con las relaciones internacionales, con la política, el desarrollo de esta ciencia. Contarles que la actividad astronómica en Chile había sido acotada y parcial hasta comienzos del siglo XX. Por entonces llegó una expedición de California que decidió instalarse aquí en Chile para realizar investigaciones relativas al problema sideral. Exploraron y desarrollaron técnicas relativas a la astrofísica y también instalaron un espectógrafo de vanguardia aquí en Santiago. Vamos a estar hablando el día de hoy también de estos instrumentos astronómicos y cómo han circulado. La exploración astronómica y astrofísica de comienzos del siglo XX se convertiría luego en uno de los pilares del desarrollo científico de Chile. Bueno, hoy día tenemos Chile ya con varios observatorios en proceso de construcción y se espera que en los próximos años sea el polo de la astronomía en el mundo. Para abordar este tema nos va a acompañar Bárbara Silva. Ella es doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica y también es académica en el Instituto de Historia de esa misma universidad. Antes de empezar a conversar con Bárbara, los voy a dejar con música y enseguida iniciamos esta entrevista.
Ya está conmigo aquí en el estudio para conversar de astronomía, la historia de la astronomía, sus vinculaciones con las relaciones internacionales, con la política, la circulación de herramientas astronómicas, cómo Chile se ha ido convirtiendo en este polo de la astronomía en el mundo. Nos va a acompañar el día de hoy la doctora en historia Bárbara Silva. Ella es académica en el Instituto de Historia de la Universidad Católica. Bienvenida, Bárbara, gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico aquí en Radio Sach. Gracias, Rocío, un gusto estar acá. Bárbara, vemos hoy día la astronomía, grandes proyectos. El último más grande no es, por ejemplo, ALMA, que bueno, son radiotelescopios, otra tecnología. Y estamos escuchando constantemente que vienen más proyectos. ¿Cómo te interesas tú por indagar este pasado que parece algo tan reciente, ¿no? Claro, efectivamente la astronomía se ha convertido en los últimos años en una actividad muy importante para Chile. No es ALMA el último proyecto, sino vienen más, y de hecho hay unos cálculos que en torno a el 2020 en Chile se va a concentrar entre el 70 y el 75% de la observación astronómica mundial. Entonces realmente es una actividad relevante. Y bueno, hace algunos años me empecé a dar cuenta que a pesar que hay esfuerzos hechos por contar esta historia de la astronomía, todavía nos faltaba bastante por entender cómo llegamos a ese punto. Y ahí, bueno, como soy historiadora, nació el interés por ir a buscar esta historia de la astronomía en el país desde una perspectiva histórica. Bárbara, aquí en el programa hemos pasado revista algunas expediciones. Hablamos hace algún tiempo de la expedición de Gillis, que estuvo por aquí en Chile cuando instalaron un observatorio ahí en el Cerro Santa Lucía. ¿Por qué Chile? Es lo que uno se pregunta, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, el teniente Gillis de Estados Unidos vino a mediados del siglo XIX y con una tarea bastante específica, bastante particular, y se instaló en lo alto del Cerro Santa Lucía. Se quedó un par de años, digamos, y luego regresó a Estados Unidos. Sin embargo, a comienzos del siglo XX ya empieza a darse tímidamente y lentamente, y también a manos de norteamericanos, un desarrollo de la astronomía un poquito más permanente, un poquito más consistente, ¿no? Faltaba mucho todavía para llegar a el desarrollo, digamos, a los orígenes del desarrollo de la astronomía actual, que eso ya sí se sitúa en los años 60. En esa primera etapa, ¿no? Por allá mediados del siglo XIX o comienzos del XX, lo que esta gente estaba buscando en realidad era información sobre los cielos australes. Tenían poca información sobre eso. No eran desconocidos, pero todavía les llamaban, ¿no? Según ellos mismos les ponían el nombre, los cielos vírgenes. Entonces, y se empezaron a dar cuenta que lo que ellos podían observar desde el hemisferio norte en realidad no era lo mismo que existía en el hemisferio sur. Y de ahí la necesidad de viajar hacia el sur. Como esto estaba ocurriendo en Estados Unidos, también Chile, por una parte, tenía la latitud necesaria para poder hacer esa observación, y por otra parte no les quedaba tan lejos, porque otras opciones eran Sudáfrica o era Australia, pero los tiempos de navegación eran muchísimo más largos. Y además existía una relación bastante estrecha entre Estados Unidos y Chile. Entonces era factible poder hacerlo acá. Claro. Entonces esa es la explicación más bien en ese entonces, ¿no? Mediados del 19 o la otra expedición de comienzos del 20, de por qué Chile. Porque en ese entonces la tecnología disponible hacía que no fuera tremendamente relevante temas de humedad, ni de atmósferas secas, etcétera. Piensa que en ese momento había hasta observatorio en Río de Janeiro. O sea, no era un tema todavía por la tecnología que usaban, ¿no? Después ya, en los años 60, cuando comienza el desarrollo de la astronomía que nos lleva a donde estamos hoy, ahí sí la atmósfera seca y la oscuridad, digamos la ausencia de contaminación lumínica, era fundamental. Claro, hoy día uno impensado, ¿no? Río de Janeiro, que suele estar nublado por el clima tropical. Húmedo, y que es muy húmedo. Sí. Pero en ese entonces no era un tema, ¿no? Pero sí importaba la latitud, importaba tiempo de navegación, importaba que se pudieran encontrar suministros, ¿no? Repuestos, etcétera, para el funcionamiento de sus equipos, y también que pudiera haber una comunicación fluida, digamos, por carta, que la comunicación epistolar no se tardara
demasiado. Bueno, me imagino que habrán tenido buenas experiencias aquí. Chile los habrá tratado bien, que siguieron viniendo. Sobre lo que yo te puedo contar más es precisamente esta expedición de California que desembarcó en Valparaíso en 1903. Y sí, efectivamente en Chile los recibieron muy bien, con bastante, digamos, no era que fuera de conocimiento generalizado que venían estos californianos a instalar una estación austral en Chile, pero sí los trataron muy bien. Personas del Ministerio de Relaciones Exteriores se encargaron de recibirlos, de darles facilidades como exención de impuestos, agilizar los trámites de aduana, etcétera. Entonces, sí, claramente que viniera una misión científica, con ciencia de vanguardia para ese entonces, a instalarse en Chile, era algo que esa élite política chilena del 1900 quería y deseaba. Entonces, por cierto, le dieron todas las facilidades. De ahí me imagino que claro, Chile habrá tomado conciencia de cuidar estas relaciones, de empezar a trabajarlas para, de alguna manera, instalarse dentro del mundo científico de la época. Sí, ciertamente cuidaban las relaciones y como te digo, trataron muy bien esta expedición que venía del Observatorio Lick de California y que terminó instalándose en el Cerro San Cristóbal. Y el observatorio, que hoy día se llama Observatorio Manuel Foster, de hecho todavía está ahí, tiene categoría de monumento histórico, ¿no? Y esos chilenos que recibieron a la expedición del Lick ciertamente querían cuidarlos, pero todavía Chile no tenía una capacidad científica por sí solos. Aquí no había astrónomos que pudieran vincularse o trabajar en conjunto con ellos. Era más bien ser huéspedes, ¿no? Ser anfitriones de esta ciencia de vanguardia. Ahora, poco después, en torno a los años 20, a finales de los 20, por una parte en la Universidad de Chile se va a crear, ¿no?, estudios sobre astronomía. La Universidad de Chile entonces manejaba el Observatorio Astronómico Nacional y por otra parte la Universidad Católica se va a hacer cargo de esta estación austral del Observatorio Lick, que estaba en el San Cristóbal. Entonces ahí las dos universidades de ese entonces del país comienzan, como te digo, muy tímida y lentamente a involucrarse en el tema astronómico, pero es una realidad totalmente distinta de lo que sucedió luego ya en los años 60. Bueno, los años 60 también, fines de los años 60, bueno, es parte de los años 60 de esa época en que, claro, como que la ciencia comienza a estar ahí, el hombre llega a la luna y me imagino que eso cambia todo, no estamos en Guerra Fría además, que propicia esto como de esta competencia científica. Claro, ciertamente, o sea, eso, si nos vamos a esa otra etapa, ya a los años 60, y tratamos de entender el desarrollo de la astronomía ahí, no podemos dejar fuera ese marco de la Guerra Fría, ¿no? Estamos en plena carrera espacial, y no solamente en carrera espacial, sino en diversos ámbitos científicos, se medía el poder de las superpotencias, ¿no? Y en ese ámbito, bueno, y también muchos descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas estaban motivadas por imperativos militares que se entendían en el marco de esa disputa de poder. Y en ese contexto, obviamente, conocer más sobre el universo estaba íntimamente relacionado con qué es lo que iba a suceder en la carrera espacial, ¿no? Y se suponía en aquel entonces que quien lograra dominar, ¿no? el universo, el espacio, era un espacio por conquistar, me refiero, ¿no? Quien lograra situarse ahí posiblemente iba a ser el, entre comillas, vencedor, ¿no?, de esa Guerra Fría. Entonces, por supuesto que la Guerra Fría nos ayuda a comprender y de otra parte motiva esa necesidad por promover el desarrollo astronómico. Bueno, yo me salté un poco unos cuantos años en la conversación. Volviendo a esta expedición que viene de California, que instala ahí el observatorio que ahora se llama Foster en el Cerro San Cristóbal, que está ahí todavía, por cierto. Eso, comienzo del siglo XX, ¿qué pasa están estas dos universidades? ¿Ya se comienza a impartir materias o no sé si propiamente tal la carrera de astronomía o de física destinada a eso?
¿Qué pasa en ese entremedio, en esos 50 años, ¿no? A ver, primero creo que es necesario decir que esta expedición de California venía en un comienzo por 2 a 3 años, digamos, estaba planificada una expedición con otras tareas, con otros objetivos astronómicos, pero más o menos similar a la que había realizado Gillies cerca de medio siglo antes. Sin embargo, esta de 1903 venía, como te digo, por 2 a 3 años, pero se quedaron 25. Fueron encontrando la manera de extender el financiamiento, luego incluso involucraron a la Universidad de California en los fondos para poder permanecer, porque la información que estaban obteniendo de esos cielos australes estaba siendo muy exitosa, ¿no? Entonces se quedaron finalmente hasta fines de la década de los 20. Ya en 1927, bueno, que también el mundo había cambiado, ¿no?, respecto de ese 1903 cuando ellos llegaron, por distintas razones, digamos, problemas de financiamiento, de otra parte ya se hacía difícil justificar el permanecer en el sur, etcétera. Comenzaron las gestiones para ver qué hacían con ese observatorio. Digamos, ellos iban a regresar y qué es lo que hacían. Y ahí, como te decía, se hizo una gestión a través de Manuel Foster, que él compró el observatorio y lo donó a la Universidad Católica. Y la Universidad Católica en ese entonces trató de hacerse cargo de este observatorio, pero la verdad con bastantes dificultades, en tanto no tenía demasiada experticia en esto, ¿no? Claro. Ahí estaba Rubén Toro, que se había quedado aprendiendo con el último de los norteamericanos que estuvo acá, ¿no?, como su aprendiz, y después entró el doctor Hellmeyer, un astrónomo también a hacerse cargo, pero no había un desarrollo muy fecundo de la astronomía. Te decía, ¿no?, al mismo tiempo estaba el Observatorio Astronómico Nacional, y el año 27 ya depende formalmente de la Universidad de Chile. También se hacían estudios ahí, pero con la dificultad de estar haciendo ciencia de vanguardia desde un país del tercer mundo, sin la capacidad técnica, ¿no?, para hacerla, pero con mucha voluntad. Y eso entra en una especie de inercia, de alguna manera, durante los 30, 40 y parte de los 50. Se continuaba con ciertas investigaciones astronómicas, pero ya no en la intensidad que habían tenido antes cuando estaba a cargo de los norteamericanos. Entonces, como te digo, hay actividad, pero no es algo demasiado estrepitoso, ¿no? Y ya en los años 50, precisamente más bien motivado por la Universidad de Chile, es que comienzan las primeras conversaciones para ver cómo se puede involucrar a Chile en esta astronomía, ¿no?, del primer mundo. Y ahí las gestiones de Rutland, por entonces director del OAN, del Observatorio Astronómico Nacional, fueron fundamentales. La Universidad Católica, por su parte, estaba en un nivel más silencioso, digamos. Justo a fines de los 40 habían terminado las observaciones en el Foster, se había decidido no seguir observando, porque básicamente tenían un montón de mediciones y de registros por hacer y no valía la pena seguir observando, y con mucho problema de financiamiento y sin personal tampoco para hacerse cargo de ello. Entonces ahí la Universidad de Chile fue fundamental para ese desarrollo posterior. Y la Católica ya entra en una fase más silenciosa, como te digo, hasta varias décadas después, que intenta digamos, integrarse en este desarrollo que está ocurriendo ya en los años 60, 70, 80, etcétera. Bueno, creo que sigamos hablando justamente en propiedad de esa época que se viene, ¿no? La tenemos muy clara, a lo mejor en el cine uno se sumerge en esa atmósfera, ¿no? Estoy pensando en Odisea en el espacio, por ejemplo, y esa película, el hombre que llega a la luna, todo está... De alguna manera tenemos una estética asociada a la época y hasta carrera espacial, como tú decías. Finalmente la Guerra Fría hace que haya carrera científica en general, ¿no? Estas luchas por quién consigue primero conquistar el universo, aunque suene a lo Pinky Cerebro.
Te voy a invitar a escuchar música, Bárbara. Vamos a hacer una pausa también aquí en esta conversación. Hoy día nos acompaña Bárbara Silva. Ella es académica en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica. Estamos hablando de este desarrollo de la astronomía en Chile. Los dejo entonces con la música. Ya volvemos. pescador.
Cuando el reloj marca justo el mediodía, descubre el alma de nuestra música en la 94.5. El Alma Nacional, con el sonido del Chile más profundo, las obras cumbres del canto popular y las nuevas generaciones de la música de raíz. El Alma Nacional. Cantores, trovadores y cultores conviven con exponentes de música fusión en Radio Universidad de Santiago. Lunes a viernes a las 12 del día y 4 de la madrugada y los domingos a las 15 horas. Te esperamos en El Alma Nacional. Cada domingo en Radio Universidad de Santiago, un clásico de la radiofonía. Tango Visión. Desde 1975 al aire con tangos del más alto nivel. Uniendo tradición y vanguardia musical. Tango Visión. Un programa conducido por Enrique Carrión. Domingo, 11 de la mañana, en Radio Universidad de Santiago. Hola, ¿cómo estás? Bien, un poco apurada, pero bien. Te voy a quitar mucho tiempo. Solo quiero que por fin me aceptes la invitación a salir. ¿Qué te parece el jueves a las 8, después del trabajo, abriendo la noche? Pucha, no, justo esa hora no puedo porque escucho música y política. Cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Santiago, junto al sociólogo Alberto Mayol, el compositor Miguel Farías, el sociólogo Carlos Azócar, estarán en Música y Política. Cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Santiago. ¿Y si almorzamos el sábado a las 3? Chuta, tampoco, porque hay la repetición y no me la pierdo. Música y Política, tu excusa perfecta. Una aventura por la sabana africana. Una tarde de candombe en las calles de Montevideo. O una noche de fiesta en una disco de Rumania. Geografía de la música. En esta sexta temporada vamos más allá y te invitamos a conocer cada rincón del planeta en Geografía de la música. Geografía de la música. Acompáñanos de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. Geografía de la música. La cita es en la 94.5 FM Radio Universidad de Santiago y para todo el mundo en www.radiosach.cl. Te invitamos a viajar con nosotros. Radio Universidad de Santiago. Una radio analítica con amplia participación de especialistas. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl.
Estamos conversando del desarrollo de la astronomía en Chile. Hemos estado hablando en el bloque anterior de las primeras expediciones que vinieron desde Estados Unidos a nuestro país, qué va pasando con la realidad nacional y cómo Chile se fue convirtiendo en este polo astronómico que es hoy día, cómo circulaban los saberes, los instrumentos también. Ya vamos a hablar de eso en este bloque. Hoy día nuestra invitada es Bárbara Silva, ella es doctora en Historias Académicas en la Universidad Católica de Chile. Bárbara, nos explicabas esta mitad de siglo XX, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Ahora sí, en toda propiedad entramos en, voy a decir, no, entre comillas, no sé, a esta carrera espacial, de alguna manera ser parte o tener las ganas, la idea de existir o de retomar todo esto que se había iniciado a comienzos del siglo XX, ¿no? Bueno, sí, como te decía, yo veo que son procesos que están conectados, pero que también son distintos entre sí. Uno no puede, me parece difícil sostener que en Chile haya habido un desarrollo como lineal, ¿no? De la astronomía, que haya comenzado en cierto momento y de a poquito se haya ido desarrollando. Creo que son más bien como momentos de intensidad, algunos más altos que otros, hasta que ya llegamos a comienzos de la década del 60, cuando ahí comienza una inversión en astronomía muy grande por parte de distintas asociaciones y conglomerados internacionales, y de ahí en adelante ya sí, digamos, podemos establecer como una relación directa con lo que está pasando hoy en día. Yo revisaba algunos de tus documentos, bueno, y tiene que ver justamente con una, como tú dices, hacer inversión, pero con un programa político también, ¿no? A mí me parece que si queremos entender cómo llegaron estos distintos conglomerados internacionales a instalarse en Chile en la década de los 60, uno necesita mirar o necesita comprender razones científicas, pero también tiene que mirar más allá, ¿no? Porque la astronomía sí es una ciencia muy compleja, muy de vanguardia, ¿no? Pero también es muy, entre comillas, romántica y muy tradicional, ¿no? Los seres humanos, desde que básicamente existen en este planeta, han hecho el ejercicio de mirar hacia arriba y tratar de explicar qué pasa, qué son esas luces que se ven ahí arriba. Entonces también es algo que puede, digamos, es una ciencia que involucra de alguna manera una dimensión muy profunda de los seres humanos. Entonces, por una parte está eso. Por otra parte, como te mencionaba antes de la pausa, también hay una dimensión política de guerra fría, ¿no? De disputa de poder, etcétera. Y que no se le puede dejar el terreno libre al contrincante, ¿no? Si tú eres de los Estados Unidos, no puedes dejar este conocimiento astronómico libre para la Unión Soviética, o etcétera. Entonces hay una dimensión política ahí, pero también hay otras dimensiones políticas o sociopolíticas, si uno quiere, incluso con fundamentos culturales, que es, bueno, ¿y cómo estas personas deciden instalarse en Chile y cómo se relacionan con esos chilenos, ¿no? ¿Qué tipo de acuerdos se llegan a concretar? ¿Qué hay, por ejemplo, de esas representaciones o esas identidades nacionales del país al cual vas a llegar que te hacen confiar en esos acuerdos, ¿no? Entonces, ¿es científico? Sí, pero también es mucho más que científico, me parece. Por ejemplo, si pensamos ya hacia finales de los 50, tanto en Europa como en Estados Unidos se estaba evaluando la posibilidad de instalar un observatorio en el hemisferio sur. Nuevamente, ¿no? Como te decía, ahí sí importaban las condiciones de atmósfera y de clima, y de latitud, por cierto, pero estaban explorando Sudáfrica o Australia, ¿no?
Entonces, ¿por qué no esos países? ¿Por qué Chile, finalmente? Sobre todo si uno piensa en la ESO, la European Southern Observatory, ¿por qué venirse a Chile en vez de otros lugares que quizás son de una relación más directa con ellos? Y ahí es política, ¿no? En esta asociación, en la ESO, en algún momento en un primer momento se había involucrado Gran Bretaña, pero luego se había retirado del acuerdo. Y si uno piensa, ¿no? Australia tiene una relación directa con Gran Bretaña por la Commonwealth, por su historia colonial ahí, etcétera. Entonces, todos esos factores van jugando. Y en algún momento los americanos, digamos, de Estados Unidos, estaban explorando sitios en Chile. Y eso también levanta alertas, ¿no? Si ellos se instalan ahí, ¿qué pasa? A lo mejor es un mejor lugar y van a avanzar más que nosotros. Entonces, también es, como te digo, tiene otras dimensiones. Y el punto es que, más o menos en el mismo periodo, digamos a comienzos de los años 60, no fue exactamente al mismo tiempo, pero históricamente al mismo tiempo, llegaron a Chile científicos, ¿no? Astrónomos de Estados Unidos, de Europa occidental, a través de la ESO y de la Unión Soviética. Entonces, uno lo puede comprender casi como qué es lo que estaba pasando en esa simultaneidad si pensamos que estamos en un clima y en un marco de Guerra Fría, ¿no? No es que estos astrónomos vinieran con tareas de espionaje, ni mucho menos, no. Pero sí lo tenemos que entender en ese contexto. Bueno, estoy pensando, trasladándome yo a esa época. ¿Qué proyectos comienzan a instalarse en Chile, a desarrollarse de los que hoy día hay? ¿Algunos de los observatorios que hay en Chile hoy comienzan en esos años? Sí, efectivamente. Bueno, por ese entonces no se firman los acuerdos, se comienzan las gestiones y hacia finales de la década del 60 se inauguraron, por una parte, el observatorio de ESO, en La Silla, por otra parte, Cerro Tololo, que pertenecía a AURA, una asociación americana de universidades en investigación astronómica, y poquito después también Carnegie llegó a Las Campanas y se instaló ahí. Todos esos observatorios están operativos hoy día, ¿no? Permanecen ahí. Esas fueron quizás las primeras iniciativas de estos extranjeros en Chile, y luego desde ahí comenzaron a desarrollar otros proyectos. Estos 3 observatorios que te menciono están todos en una zona bastante relativamente cercana, digamos, en la zona de Coquimbo. Y en los años siguientes, desde ahí, comenzaron a explorar áreas más al norte, ya en el desierto de Atacama propiamente tal. Entonces, de los grandes observatorios que existen hoy día, muchos de ellos tienen su origen en esta llegada. Los soviéticos, por su parte, se habían instalado en una zona un poquito más al sur, en el Cerro El Roble, pero eso obviamente no permaneció, porque una vez que ocurrió el golpe de Estado en el 73, los soviéticos tuvieron que irse del país y dejaron atrás todos sus instrumentos y sus equipos, y la Universidad de Chile se hizo cargo de esa estación, ¿no? Entonces, claro, esa no permaneció a manos de los soviéticos por razones obvias, pero los otros sí. Y a eso se añadieron, ya en las décadas siguientes, se añadieron otras iniciativas. Bueno saber que también los soviéticos tuvieron, digamos, puertas abiertas también para venir a observar los cielos desde aquí, ¿no? Dentro de toda esta historia que nos vas contando está también la historia de la tecnología que va cambiando. Nos decías, bueno, en un comienzo da lo mismo, no era necesario que el cielo fuera totalmente despejado, que fuera un clima seco. ¿Qué va pasando con todo esto, con toda esta tecnología que va llegando a Chile? Bueno, no sé si soy yo la persona más indicada para eso. Además, necesito decir, ¿no?, que esta es una investigación, esta parte de Guerra Fría, etcétera, es una investigación que está en curso. Entonces yo espero poder descubrir otras cosas en un futuro cercano. Pero obviamente lo que está llegando es tecnología de punta, ¿no? Y esa, me atrevo a decir, es una constante, ¿no? Tanto en los años 60 como al día de hoy, la tecnología que desarrolla el campo astronómico es una tecnología de vanguardia, no solo para observación, sino también para un gran tema que es el registro y el almacenamiento de datos.
que tienen una dimensión más allá de lo que nosotros podemos llegar a imaginar, ¿no? Entonces, digamos, esa vanguardia tecnológica de la astronomía, yo sí me atrevería a sostener que es una constante, que además en un primer momento llega a manos de estos extranjeros que se instalan en Chile, pero que también lentamente, ¿no?, desde Chile se va intentando desarrollar esas capacidades. Entonces eso también motiva no solamente que se abran carreras de licenciatura en astronomía o de posgrados en astronomía, etcétera, sino también en astroingeniería, por ejemplo, que es otro campo que es muy interesante, ¿no? Si ya nos pasamos a la actualidad, uno podría incluso sostener que desde la astronomía podemos empezar a pensar y a comprender uno de los grandes problemas, ¿no?, del futuro, que va a ser qué pasa con esa enorme envergadura de datos, ¿no? La Big Science, que es uno de los desafíos que vamos a tener como sociedades globales, ¿no?, muy prontamente. ¿Qué hacer con tanta información, con tanta circulación? Bueno, sí. ¿No? Tú hablas de esta primera expedición que viene a Chile desde California, que traía un espectógrafo. ¿Qué hace esto? ¿Qué medía? Sí, bueno, esos norteamericanos que venían del observatorio Lick, ellos estaban trabajando con técnicas de astrofísica y traían efectivamente un espectrógrafo. Lo que ellos querían hacer era medir las velocidades radiales de las estrellas más brillantes. Esto es, en qué velocidad se acerca o se aleja una estrella en relación con el punto de vista del observador, ¿no? Y para eso, la herramienta, el equipo que se usaba para eso era este espectrógrafo, ¿no?, que tomaba unas placas, a veces las mencionaban como placas, otras veces como gelatinas, ¿no? Y ahí se marcaba el espectro de una estrella. Entonces es una suerte de fotografía, pero no es una fotografía como estática a la estrella propiamente tal, sino a la energía que esa estrella, digamos que se puede registrar de esa estrella en tanto se mueve, ¿no? Creo que logré explicarlo. Entonces, lo que ellos buscaban con eso sí, era generar mediciones de las velocidades radiales de muchas estrellas y de esa manera comprender cómo se distribuía la materia en el universo, ¿no? Y cómo se desplazaba, de alguna manera, cuál era la estructura. A lo mejor a un astrónomo esto no le parecería totalmente correcto, pero a nosotros, las personas de las humanidades, para poder traducirlo, ¿no?, de alguna manera es cómo era la estructura de esa galaxia, ¿no? Digamos, el director del observatorio Lick de ese entonces, William Campbell, explicaba, ¿no? Ok, tenemos 3 movimientos. Tenemos el movimiento de rotación, que más o menos lo conocemos, entonces lo podemos despejar. Tenemos el movimiento de traslación, que sabemos, en ese entonces, ¿no?, sabemos que tiene un pequeño margen de error, pero también podemos trabajar con eso. Pero no sabemos cómo se mueve el universo. Eso es lo que tenemos que averiguar. En ese entonces, él le llamaba a esta pregunta el problema sideral, ¿no? Wow. Y era de lo cual tenían que hacerse cargo. Tremenda palabra. Sí, suena muy lindo, pero es como enorme. Sí, no sé si estará resuelto. Bueno, nos queda poquito tiempo de conversación. Hay muchas cosas que yo tengo en mente. Parte de tu investigación llega hasta el año 73. ¿Y qué pasa? ¿Y todo se congela? ¿La ciencia también, a pesar de que teníamos este vínculo con Estados Unidos? No, en absoluto, no. El año 73 no se congela la ciencia. Digamos, lo que sucede es que este prisma para entender ese desarrollo astronómico a partir de la Guerra Fría va a cambiar sustantivamente. Primero, como te decía hace un momento, ¿no?, las iniciativas soviéticas acá se van a terminar abruptamente. Entonces, sin esa disputa de poder, este espejo, ¿no?, este prisma de Guerra Fría ya cambia demasiado para poder entender ese desarrollo. Pero del 73 en adelante, tanto los americanos a través de Aura y de Carnegie, como los europeos a través de eso, siguen en el país, siguen investigando, siguen observando, y no solo eso, sino que amplían sustantivamente sus estaciones acá, ¿no? Se van a comenzar a instalar en otras partes, en Paranal, a construir telescopios de mayor
de mayor capacidad y de nueva tecnología, ¿no? Y de ahí todas las otras iniciativas que existen, ¿no? El VLT, el Very Large Telescope, y otra serie de observatorios que se multiplican y que se intensifican, va a continuar a partir del 73. Yo, esta primera etapa de esta investigación la termino el 73, como te decía, porque los soviéticos se van, ocurre el golpe, entonces la dimensión política cambia, de manera que cuando haga la investigación del 73 en adelante voy a tener que encontrar otra manera de poder interpretarlo y poder entenderlo. Bueno, es bien interesante además porque todo esto se mantenía como un desarrollo oculto para todo público. Hoy día es como que se comparte más, se difunde más lo que está pasando. O sea, yo creo que sí, durante mucho tiempo hemos estado alejados de lo que pasa en el campo astronómico y no se trata que nos transformemos en astrónomos, ni mucho menos. Yo no lo soy tampoco, no podría, creo. Pero sí de darle la relevancia y darle el lugar que corresponde a la astronomía y de poder entender y poder valorar todo el potencial que ella tiene. No solamente en términos científicos, sino también en términos patrimoniales, en términos incluso turísticos, en términos identitarios también. Entonces, se trata de eso, ¿no? De darle ese valor y de poder, digamos, encantarnos con esta ciencia que es tremendamente atractiva. Y que la tenemos aquí muy cercana, acceso. Uno afortunadamente puede visitar muchos de los observatorios que mencionabas el día de hoy. Aquí mismo en Santiago tenemos varios, ¿no? Bárbara, muchísimas gracias por haber venido a compartir tu investigación con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación, Rocío. Encantada. Ha sido un gusto esta conversación del día de hoy. Nos vamos a despedir. Estuvimos conversando con Bárbara Silva, ella es doctora en Historias Académicas en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estuvimos hablando del desarrollo de la astronomía en Chile. Nos vamos a despedir con música, agradecerle a Daniel Cuevas que estuvo hoy en el control de sonido. Nos volvemos a encontrar el domingo con el programa destacado de la semana.
Esto fue La Hora del Museo, donde la historia se hace presente para darnos nuevas visiones y opiniones de la actualidad. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevas voces y relatos.